Gatúa, el Beatito, o la corte de los milagros que componen los que rodean a Trujillo en la fiesta del Chivo. Cerebrito Cabral, el constitucionalista Beodo, por ejemplo, ¿no? Bien, continúa Nelson Manrique, las motivaciones vitales de Keisman en la novela no son convincentes. Las iniquidades que él observa en el Congo y la Amazonía lo llevan a odiar el colonialismo, y su odio se extiende contra el imperialismo británico, que sojuzga a Irlanda, convirtiéndolo en un ardiente nacionalista. Esta conversión resulta poco convincente. Keisman ha sido testigo de innumerables atrocidades en el Congo y en la Amazonía, pero no hay en la novela un solo caso de atropellos cometidos por los ingleses. Por el contrario, el gobierno de Gran Bretaña patrocina las investigaciones de Keisman, que es su funcionario, y cuando esto informa a las autoridades de las atrocidades cometidas contra los nativos, éstas se horrorizan. Cubren a Keisman de honores, lo hacen noble y se empeñan de inmediato en encontrar remedio a estos males, denunciando ante la comunidad internacional las maldades cometidas por los súbditos del rey Leopoldo de Bélgica, que es cómplice de estas, y sometiendo a un juicio ejemplar a Julio C. Arana, el peruano propietario de la casa comercial de su nombre, responsable de las matanzas en el Putumayo. El castigo de este mal individuo se concreta en su ruina. No existe, en cambio, una sola escena que registre atrocidad alguna cometida por Inglaterra contra los irlandeses. Y por eso, cuando un amigo del protagonista le señala que no puede comparar el papel de Inglaterra con lo que han visto que los belgas hacen de los congoleses, Keisman se limita a señalar que los métodos coloniales ingleses son más sofisticados, demasiado poco para la magnitud de las opciones que su conversión desencadena. Keisman fue ahorcado por los ingleses, luego de ser declarado traidor por cooperar activamente con el enemigo, los alemanes, durante la Primera Guerra Mundial, propiciando hasta la formación de una brigada irlandesa para combatir junto con ellos contra Inglaterra, lo que le ganó el desprecio de muchos compatriotas y perder la amistad de entrañables amigos, entre los que destaca Joseph Conrad, ¿no?, que ha escrito también sobre Keisman. Por eso sus motivaciones aparecen poco convincentes. Señalé en un artículo anterior que me sorprendía que en su última novela Vargas Llosa no lograra construir, esta es otra fecha, pero el artículo es del mismo autor, esta es una especie de segunda parte, ¿no? Entonces dice, me sorprendía que en su última novela Vargas Llosa no lograra construir un gran personaje literario escribiendo sobre un hombre con una vida absolutamente novelesca como Roger Keisman. Escribir sobre hechos verdaderos no necesariamente produce un texto literariamente convincente, porque la literatura trabaja no sobre la verdad, esa es una preocupación de la historia, sino sobre la verosimilitud. Que algo haya sucedido en verdad no es garantía de que un texto literario sea verosímil, y a la inversa, hechos manifiestamente falsos pueden ser convertidos en perfectamente verosímiles por un gran escritor. ¿Qué falló?, se preguntan Manrique. Dice, propongo una hipótesis. Mario Vargas Llosa simpatiza racionalmente con Roger Keisman, al que en El sueño del Celta define como uno de los grandes luchadores anticolonialistas y defensores de los derechos humanos y de las culturas indígenas de su tiempo, y un sacrificado combatiente por la emancipación de Irlanda. Se cierra ahí la cita de Vargas Llosa. Pero a un nivel más profundo, las motivaciones de su personaje le son no solo extrañas, sino repudiables.
en un evento realizado hace un año en Colombia, paralelo a la redacción del Sueño, Vargas Llosa leyó un discurso en su condición de presidente de la Fundación Internacional para la Libertad. Allí señaló al indigenismo como el gran enemigo de la democracia en América Latina. El indigenismo, afirma, es una de las expresiones del colectivismo que es incompatible con el desarrollo y la civilización. El indigenismo, dice Vargas Llosa, comillas, está brotando en América Latina de una manera muy sinuosa y revistiéndose con unos ropajes que no parecen ofensivos, sino prestigiosos. Decía la cita. Este mal, dice Manrique, amenaza también a nuestra patria. Sigue la cita de Vargas Llosa. En el Perú está brotando con 2 o 3 hermanitos que en nombre de esa identidad colectiva, la identidad indígena, autóctona, genuina, la de la verdadera peruanidad, han lanzado una campaña que cuando uno la examina racionalmente parece que fuera tonta, casi cómica, pero que toca un centro neurológico llamado el espíritu de la tribu, que nunca desaparece incluso en sociedades que han avanzado más en el camino de la civilización. Se cierra ahí la cita y pone un paréntesis, Nelson Manrique dice, debe ponerse esta reflexión en el contexto de los hechos de Bagua, ¿no? Ese famoso baguazo, esa muerte que hubo de los indígenas en el Perú. Bueno, continúa el autor, dice, para Mario Vargas, el indigenismo es una amenaza ubicua que está detrás de fenómenos como el señor Evo Morales en Bolivia, eso dice Vargas Llosa, y constituye una grave amenaza para el orden constituido. Y cita aquí a Vargas Llosa, el indigenismo en Ecuador, Perú y Bolivia está provocando un verdadero desorden político y social y por eso hay que combatirlo, comillas. Y ahora continúa Nelson, su rechazo al indigenismo no es solo intelectual sino político. Mario Vargas Llosa convoca una cruzada para erradicarlo. 2 puntos, cita otra vez a Mario. Dice, si queremos alcanzar el desarrollo y elegir la civilización y la moralidad, tenemos que combatir resueltamente esos brotes de colectivismo. Creo que en el movimiento indígena hay un elemento profundamente perturbador que apela a los bajos instintos, a los peores instintos del individuo, como la desconfianza hacia el otro, al que es distinto. Entonces se encierran en sí mismos. Se encierra ahí la cita. Este texto constituye una muestra antológica de etnocentrismo occidental. No en vano varios escritores europeos han definido a Vargas Llosa, con el fin de elogiarlo por supuesto, como el más europeo de los escritores latinoamericanos. Esto es lo que otro Nobel, el europeo José Saramago, declaró sobre sus posiciones. Y acá cita Saramago. Decir que el movimiento indígena es un peligro para la democracia me parece algo increíble. ¿Cómo de una cabeza inteligente puede salir una afirmación tan monstruosa como esa? Cierra la comilla de Saramago. Para el etnocentrismo, lo propio es lo humano y lo de los otros, lo inhumano. Y debe ser leído desde nuestra escala de valores. Ellos son desconfiados y cerrados sobre sí mismos en la misma medida en que nosotros somos confiados y abiertos, ¿no? Tampoco el anticolonialismo de Keisman se salva de la condena visceral de Mario Vargas Llosa. En el discurso que vengo citando, él señala el nacionalismo y los integrismos religiosos como parte del mal que se debe combatir. Y los personajes del Sueño se encargan de subrayar que las luchas independentistas de Irlanda se nutren precisamente de estas 2 fuentes ideológicas. ¿Cómo podría, pues, Vargas Llosa, más allá de lo nacional, identificarse con su personaje? ¿No? Este es un artículo muy interesante, muy inteligente y de cuestionamiento de la posición que asume Vargas Llosa acerca de este luchador anticolonista que es Roger Keisman, ¿no? Y luego en este artículo, como efectivamente en otras oportunidades, él combate mucho el indigenismo, el nacionalismo, en el discurso del Nobel,
él, por ejemplo, abiertamente habla mal del nacionalismo y reivindica el concepto de patriotismo, dice que son dos cosas diferentes y que para él el patriotismo sí sería algo viable, mientras que el nacionalismo, dice, tiende a encerrarnos. Pero en realidad, como bien dice Nelson Manrique, y también lo reafirma Saramago, ¿no? No puede considerarse al movimiento indígena como un peligro para la democracia. En realidad, el peligro para la democracia es este sistema capitalista, imperialista, que ha establecido una escala, una jerarquía entre los países, de modo que de qué democracia se puede hablar cuando la economía mundial está regida por los centros de poder ya conocidos, ¿no? Y hay una división social del trabajo que consiste en que hay un grupo de países capitalistas avanzados, principalmente Estados Unidos, Inglaterra, Alemania y otras potencias que llevan adelante, diríamos, la producción industrial, tecnológica, avanzada, han hecho del mundo una aldea, mientras que países como los nuestros, Perú, Colombia, Chile y otros más en otros continentes, en África, en Asia, vivimos en una dependencia tremenda, ¿no? Estamos sí divididos entre nosotros mismos, pero las causas yo creo que sobre todo son expresión de ese malestar contra un sistema que nos unió al mundo occidental hace ya 500 años, desde 1500 y pico, o antes incluso, ¿no? Desde 1400, en la práctica desde 1492. Desde aquella fecha nosotros perdimos la autonomía. El historiador Pablo Macera divide nuestra historia en dos grandes etapas. Dice, nuestro continente tiene solo dos etapas. Una, la etapa de la autonomía, etapa en la cual las culturas más desarrolladas, más avanzadas, en fin, se desplazaban a lo largo de este continente que es extensísimo, ¿no? Que cubre de un polo al otro polo. No ocurre eso con ningún otro continente. Pero en todo caso, diríamos, había culturas más avanzadas que otras, las mayas, los aztecas, los chibchas, qué sé yo, pero en todo caso no habían tenido contacto con otra cultura, con otra agrupación, con otra sociedad, hasta que se produce el descubrimiento casual, según se dice, de Colón, ¿no? Y luego vienen pues todos los demás integrantes de esta cruzada de descubrimiento y luego de conquista, de explotación, de dominación, de sojuzgación de nuestras tierras, con excepción, también allí hay que señalarlo, con excepción de Estados Unidos, ¿no? Que prácticamente son personas de Inglaterra, son habitantes que probablemente no tienen muchas posibilidades en la propia isla, son las que cruzan el océano y pueblan este gran territorio que es el que corresponde a los Estados Unidos, Canadá también, ¿no? La parte norte del continente, y se instalan allí sin pedir permiso, sin que haya de por medio un contrato, un acuerdo, un tratado, etc. No, simple y llanamente ellos son los invasores, casi como si dijéramos fueron los extraterrestres, los extraamericanos, porque de pronto aparecieron, y bueno, luego vino toda esta larga historia, pero ahora nos hemos concentrado en este artículo que me ha parecido interesante, repito, porque polemiza, ¿no? Polemiza sobre todo alrededor de esta novela que se publicó hace 10 años. Sería interesante, realmente me parece
una lectura muy valiosa la que hace Nelson Manrique, y lo que está diciendo es que qué pena que le hayan dado a Vargas Llosa justo el año en que él publica una novela que no es tan buena, como por ejemplo, por decir, Peregrinación de una paria o La guerra del fin del mundo, ¿no? Qué pena que le den cuando ha publicado el sueño del Celta, que por otra parte, hecho el análisis respectivo, dice Manrique, y seguramente que lo dice con conocimiento de causa, en realidad esta novela no convence artísticamente, dice él, ¿no? A pesar que está basada en hechos reales. Sin embargo, y eso es cierto, el que los hechos sean reales no garantiza nada, no garantiza ni siquiera un buen periodismo, ¿no? Y menos todavía una buena novela donde de lo que se trata, como bien lo reconoce Nelson Manrique, el novelista no quiere dar una verdad, lo que quiere es crear un verosímil, lo que quiere es convencer, persuadir, cautivar, porque de por medio está el lenguaje, de por medio está el arte de narrar, de por medio está el plan general de la obra que uno está leyendo y que lo va envolviendo a uno. Ahora, a partir de esos conocimientos, de esa visión del mundo, se constituye la crítica literaria, ¿no? Y está bien que sea así, pero lo que a veces parece una especie de exageración es que se discuta y se debata y a veces se polemice y se establezcan posiciones contrarias a partir de las obras, a partir de lo que dice finalmente el narrador, ¿no? Cuando lo que dice ese narrador, por más sabio que sea, siempre será un punto de vista subjetivo, de manera que en realidad no habría por qué darle esta solemnidad al conocimiento literario. Había que reconocer sus méritos, sus valores, pero el mundo es así, ¿no? El mundo gira alrededor de estas atracciones del espectáculo, a través de la mentira, del cine, de ahí la importancia del cine o la televisión. En realidad somos consumidores de ficción, ¿no? Solo que esta ficción la proyectamos también al mundo real. En otros términos, los seres humanos siempre estamos interactuando entre la realidad y la ficción, ¿no? Y aquello que es la ficción, como ocurre con la literatura, como ocurre con el cine y con las otras artes también. Pensemos en la pintura, ¿no? O pensemos en la música, en la escultura. En todos los casos son creaciones valiosas, hechas con una técnica, basadas siempre estas creaciones en una materia prima, que puede ser el lenguaje, puede ser la piedra, puede ser el mármol, o en el caso de las notas musicales, los sonidos, ¿no? O otro tipo de materiales, el propio movimiento, el baile, la danza, el propio cuerpo también es una materia prima, o en el teatro, la persona entera, ¿no? Entonces hay en los seres humanos, en las culturas, en los grupos, en las sociedades, etcétera, hay una gran producción artística de todo tipo, en las más diversas formas, y el objetivo en todos esos casos es, diríamos, convencer al lector, convencer al espectador, ¿no? Ganarse al espectador, ganarse al que asiste a un espectáculo. Ahora, en el caso de la literatura, el acto, ya sabemos, el acto de escritura es individual. El escritor trabaja solo, ¿no? Se aísla. Aunque claro, luego hay una cadena de instancias, de personas incluidas, y de aparatos para que esa novela o
ese libro, ¿no?, se convierta en eso, se convierta en un libro y que pueda salir a la circulación, como ocurre, por ejemplo, con este volumen, ¿no?, con este volumen muy simpático, muy importante también en la vida de Mario Vargas, que se llama El pez en el agua, ¿no? Este libro es de la década de los 90 y está escrito también de una forma muy peculiar, de modo que obliga al lector a saltar en el tiempo, ¿no? Porque si uno ve el libro en su conjunto y ve los 20 capítulos numerados que están allí con números romanos, de pronto uno descubre que el libro, que se llama El pez en el agua, está formado por 20 capítulos, y de esos 20 capítulos, todos los impares se refieren a la biografía del personaje desde el momento en que él conoce a su padre, a los 10 años, justamente. O sea que los 10 años siempre tienen un simbolismo muy especial para Mario Vargas, ¿no? Entonces luego, y termina este capítulo, ese señor que era mi padre, célebre también, ¿no?, porque ya sabemos que además la vida familiar de Mario Vargas también es novelesca, y luego el capítulo 2, en cambio, se traslada en el tiempo a los años 80, 90, cuando él, convertido en candidato, como ha dicho Vargas Llosa, ha hecho de todo, hasta de candidato a la presidencia. Entonces el capítulo 2 ya nos habla del mitin en la Plaza San Martín, ¿no? Y luego uno continúa la lectura y luego en todos los impares uno se va a encontrar con referencias a la biografía del personaje. Entonces aquí hay, como diríamos, como si hubiera dos libros. Un libro dedicado a contarnos, en forma, por cierto, muy convincente, muy agradable, contarnos la vida, los hitos de la vida de Vargas Llosa. Los títulos aluden a personajes importantes en su vida, o actividades, o a títulos que él tiene, mientras que los capítulos pares, en cambio, se refieren principalmente a la campaña política en la que participó Mario Vargas Llosa en 1990. Y fue otra sorpresa también mayúscula, porque ustedes recordarán que todo el mundo creía que Mario Vargas Llosa iba a ganar esas elecciones de 1990. Todo el mundo estaba convencido, y para esto, como ustedes recuerdan, él se unió a dos políticos tradicionales, ¿no? No queremos ciertamente alejarnos del asunto que estamos tratando. Entonces, a ver, vamos a seguir rastreando hasta nuestros alumnos bueno, seguimos vamos a ver entonces, dentro de este libro en el que nos hemos detenido, acabamos de leer este comentario de Nelson Manrique sobre El sueño del Celta, ¿no? Una novela importante a mi modo de ver por la categoría del personaje, pero según lo que manifiesta Nelson Manrique, desde su punto de vista, en esa novela del 2010, Mario Vargas no logró convencer a este lector Nelson Manrique, ¿no? Y eso cuenta el punto de vista de cada uno. Claro, yo supongo que él, que es un gran historiador, un gran conocedor de estos temas del colonialismo y el anticolonialismo, claro, nos da una visión polémica, una visión crítica, adversa a la novela de Vargas Llosa, con la cual él fue premiado ese año 2010, tal como estamos recordando ya desde la clase pasada, ¿no? Bueno, también quisiera detenerme en algunas líneas, por lo menos, si no leer quizá un párrafo,
quiero detenerme en la figura de José Miguel Oviedo. Casi siempre ocurre en la historia de la literatura principalmente, ocurre que alrededor de un autor suelen surgir algunos críticos que son los primeros en llamar la atención acerca de la calidad de ese crítico. Voy a poner un caso histórico del Perú, antes de mencionar lo de Mario Vargas Llosa. Eso ocurrió, por ejemplo, con César Vallejo, ¿no? En el siglo XX, César Vallejo, ya sabemos, tenía grandes inquietudes literarias, pero vivía en un pueblo pequeño, Santiago Chuco, y las posibilidades de formarse mucho más sólidamente en lo literario no eran muchas en ese pequeño pueblo, y por eso es que él, incluso para estudiar la secundaria, tuvo que desplazarse hasta la ciudad de Huamachuco, puesto que en Santiago Chuco, y eso es algo que también a mí me ha ocurrido, ¿no? En Santiago Chuco no había colegio secundario, como tampoco había colegio secundario en Corongo, que es el pueblo donde yo viví. En el momento de terminar mis estudios, tuve que venirme a Lima. En el caso de Vallejo, y a eso vamos, él estudió la secundaria en Huamachuco, una ciudad distante de Santiago, y luego que terminó la secundaria, ya el horizonte le quedaba chico, y él seguía, quería seguir creciendo. Entonces, casi que ha ocurrido con la mayoría de los escritores peruanos, profesionales, personas, en fin, la migración, como sabemos, es un fenómeno muy extendido. Entonces él, Vallejo, dejó su pueblo y a caballo, y yo no me imagino cuántos días habría durado ese viaje, a caballo se vino desde Santiago Chuco hasta Trujillo, ¿no? En una época en que la ciudad todavía tenía puertas, seguramente él tuvo que franquear alguna puerta para poder llegar a Trujillo, ¿no? Que ya estaba en un nivel de desarrollo mucho más avanzado, porque Trujillo es una ciudad costeña, porteña, podríamos decir, está el puerto de Salaverry, es una ciudad importante desde los tiempos coloniales, ¿no? No es París, ciertamente no es Londres, pero en el contexto peruano, Trujillo es una ciudad importante, ya lo era en el momento en que Vallejo llega, exactamente no recuerdo, pero debe haber sido hacia los años 11 aproximadamente, cuando Vallejo estaba joven, ¿no? Y entonces llega a la universidad, está ahí en la universidad, estudia un tiempo Derecho, pero lo importante de esta estancia en Trujillo es que él se hace miembro de un grupo, ¿no? De un grupo de escritores, intelectuales, inquietos como él, muchos de ellos también migrantes, provenían de diferentes provincias o distritos de la misma Libertad, o de Cajamarca, quizá de Chiclayo, ¿no? Trujillo era el centro al que afluían jóvenes peruanos, jóvenes de toda esa zona norteña, y entre ellos estaba precisamente César Vallejo, que llega a Trujillo, como hemos dicho, se acerca a este grupo de amigos que se llamará, al cual se conocerá con el nombre de el Grupo Norte, ¿no? Y el Grupo Norte tiene un